Volvámonos verdes. Síguenos en Spotify. Los planes para proteger el aire y el agua, la naturaleza y la vida silvestre son en realidad planes para proteger al hombre. Stewart Lee Udall. Hola a todos, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Mi nombre es Seba y junto a Katy queremos tocar un tema muy contingente en Pucón y en Villarrica. La cuenca del lago Mayolafquén, que significa aguas blancas en mapuzungún, también conocido como lago Villarrica, fue declarada zona saturada por clorofila A, transparencia y fósforo disuelto el año 2017 por el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, Katy, ¿qué significa que el lago Villarrica esté saturado? Antes de explicar lo que está pasando con nuestro lago y qué es lo que quiere decir saturado, yo siento que es muy necesario explicar un concepto que es muy importante en ecología, que se llama eutrofización. Y la eutrofización es un proceso que está ocurriendo en nuestro lago y también en muchos otros lagos del mundo. Ajá. Entonces, ¿qué significa eutrofización? La palabra eutrofización viene del griego eutrofos, que quiere decir bien nutrido. O sea, un lago eutrófico es un lago con un exceso de nutrientes. También existen los lagos oligotróficos, que tienen pocos nutrientes, y los lagos mesotróficos, que tienen cantidad media de nutrientes. La eutrofización, entonces, es un proceso por el cual una masa de agua se enriquece con nutrientes, especialmente con nitrógeno y con fósforo. Y este fenómeno ocurre normalmente de forma natural, puede durar miles y miles de años. El problema es que los humanos lo estamos acelerando debido a que estamos contaminando con un exceso de nutrientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un río lleva nutrientes a un lago. Estos nutrientes llevan a un mayor crecimiento de las plantas acuáticas, como por ejemplo algas, microalgas o fitoplancton. Es como cuando tú le echas fertilizante a las plantas para que crezcan más, ¿cierto? Les estás echando nutrientes. Entonces los nutrientes son necesarios porque a medida que les echas nutrientes hay más materia vegetal, lo que quiere decir que hay más alimento para especies que son herbívoras, como por ejemplo invertebrados y peces. Es decir, aumenta en general la productividad del lago, esto es bueno. Pero ocurre, si llegan más y más nutrientes, ocurre lo opuesto. El sistema se desestabiliza completamente y el lago prácticamente comienza a morir. ¿Cachai? Uh-huh. ¿Y cómo pasa esto? Ocurre que las algas comienzan a crecer explosivamente por el exceso de nutrientes. Y esto es lo que se conoce como un bloom de algas. Viene del inglés, es del inglés, ¿cierto? Y quiere decir florecimiento de algas. Bloom. Estos florecimientos o blooms de algas van a desencadenar una serie de eventos que van a terminar consumiendo todo el oxígeno de la profundidad del lago. ¿Cómo? Resulta que las algas se multiplican tanto que cubren toda la superficie del lago. Y esto impide que la luz pueda pasar y no va a llegar a las plantas que están más abajo. Las plantas que están más abajo necesitan la luz porque sin luz las plantas no pueden realizar fotosíntesis. Al no realizar fotosíntesis mueren. Las algas que mueren se hunden en el lago y caen al fondo, donde ocurre un proceso que es natural que se llama descomposición. Toda la materia muerta siempre se descompone y se descomponen por bacterias. Lo que pasa es que las bacterias utilizan oxígeno al descomponer esa materia orgánica de las plantas. Las bacterias respiran y al haber tanta materia orgánica en el fondo del lago, ocurre tanta descomposición por estas bacterias que consumen todo el oxígeno del fondo del lago. Y también ocurre otra cosa. Las algas que están de nuevo en la superficie del lago realizan fotosíntesis durante el día, ¿cierto? Utilizan la luz del sol para producir su propio alimento y producen oxígeno como desecho. Eso lo hacen todas las plantas del mundo. Pero durante la noche respiran como nosotros, porque no hay luz solar y consumen oxígeno. Y si hay demasiadas algas en la superficie del lago, pueden consumir todo el oxígeno del agua en una sola noche.
especialmente si el lago es muy poco profundo. Ya. Estas dos cosas que te conté llevan a una falta de oxígeno en el fondo del lago, en el lago completo, que se conoce como hipoxia, que aniquila a los seres vivos de los lagos, a los peces, a otros invertebrados, por ejemplo, que respiran oxígeno. Y hay casos muy extremos donde todos los seres vivos del lago mueren por asfixia y se produce lo que se conoce como una zona muerta, un lago muerto, desprovisto de vida. Ya. Otro problema de la eutrofización, aparte de que consume todo el oxígeno, es que puede ser tóxica. Las algas que son más comunes y que crecen en estos florecimientos o blooms de algas son las cianobacterias, que son conocidas como algas verde azules, aunque no son en realidad algas, son más bien bacterias que realizan fotosíntesis. Y muchas de estas cianobacterias pueden producir toxinas que son dañinas para las personas y para los animales. Y otros efectos negativos de la eutrofización es que, claro, lleva a cambios totales en la composición de especies, porque tienes unas especies de algas que crecen más que otras, compiten por la luz y por el espacio, terminan dominando todo el espacio. Las otras algas finalmente mueren, se alteran las redes alimentarias, se pueden perder hábitats, baja en general la biodiversidad del lago y terminas alterando el sistema completo. O sea, todo este equilibrio se va a las pailas del lago. Y en casos muy extremos, en que las aguas se quedan completamente sin oxígeno, empiezan a prosperar otro tipo de bacterias que emiten gases como hidrógeno de sulfuro, que tiene un olor a huevos podridos. Es horroroso. Sí. O pueden producir otros gases como metano, que es un gas de efecto invernadero que es 25 veces más potente que el CO2 en atrapar calor en la atmósfera. Eso lo hemos mencionado en otros episodios. Por lo tanto, en esos casos extremos tendrías un lago que está acelerando el cambio climático. Entonces, eso es lo que está pasando en nuestro lago Mayolafquén. Un proceso de eutrofización y de exceso de nutrientes, ¿no? Claro, eutrofización igual exceso de nutrientes. Sí. Y lo que yo te expliqué recién eran, claro, casos extremos. El lago Mayolafquén, o Villarrica, como también es conocido, es bastante profundo, tiene una profundidad máxima de hasta 165 metros. Por el contrario, son los lagos que son menos profundos los que son más susceptibles de sufrir eutrofización y de convertirse en zonas muertas en casos extremos. Hay casos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay lagos bastante poco profundos que al otro día, un día eran transparentes y al otro día aparecen verdes y llenos de peces muertos. Sí. Es horroroso. Bueno, nuestro lago es mucho más profundo, tiene mucha más agua. O sea, es como, por ejemplo, si comparas una piscina con una tina con agua, ¿cuál demora mucho más en contaminarse si le echas la misma cantidad de algún contaminante? La piscina, porque es más agua. O sea, así lo veo yo, ¿no? Sí. ¿Se entiende? Sí, se entiende. La tina se ensucia más rápido. Bueno, lo mismo, ¿no? El lago Mayolafquén es relativamente profundo, tiene mucha agua. Y también tiene un tiempo de renovación del agua, que es el tiempo que demora toda el agua en cambiarse, en renovarse. Y ese tiempo es relativamente rápido. El lago demora entre 2 a 4 años en recambiar toda su agua. Y eso también influye en que quizás no se contamine tan rápido. Por otro lado, hay que considerar que el lago Villarrica, o Mayolafquén, al igual que muchos otros lagos del sur de Chile, se caracteriza por ser oligotróficos. Son lagos con pocos nutrientes. Lagos de aguas frías y con pocos nutrientes, es su estado natural. Pero nosotros los estamos transformando en lagos mesotróficos, con una cantidad media de nutrientes o incluso eutróficos. ¿Cachai? O sea, eso a pesar de que son lagos profundos, de toda su historia, que tiene una tasa de recambio de agua rápida. O sea, imagínate la cantidad de nutrientes que le estamos echando a este lago para estar cambiando su estado natural. También hay que considerar que en el verano este problema se vuelve aún peor porque los florecimientos de algas prosperan en aguas cálidas, por ejemplo de 23 a 28 grados Celsius. Y en el verano obviamente las aguas superficiales del lago tienen una temperatura más alta.
También podríamos decir que el cambio climático podría empeorar toda esta situación porque posiblemente va a traer olas de calor, va a hacer que las aguas sean más cálidas, entonces se puede ver complicado. Y como dijiste en un principio, el 2017, el Ministerio del Medio Ambiente declaró por decreto supremo que la cuenca del lago Villarrica, o Mayolafquén, se encuentra saturada por clorofila A, transparencia y fósforo disuelto. Esto quiere decir que los límites de estos parámetros, de estos 3 parámetros, fueron superados. O sea, las normas secundarias de calidad ambiental fueron superadas según las mediciones que se realizaron entre el 2014 y el 2016. Ya, pero antes de seguir, explícame qué significa que se hayan superado los niveles de clorofila A, transparencia y fósforo disuelto, dijiste. Claro, ¿qué significa eso, cierto? Porque uno no lo tiene que entender necesariamente. Vamos con la clorofila A. La clorofila A es un pigmento de las plantas y de las algas que les permite hacer fotosíntesis. Al hacer fotosíntesis, las plantas producen su propio alimento con la ayuda de la luz solar y producen oxígeno como desecho. ¿Ya? Ese es un proceso natural que ocurre en todas las plantas. Entonces, cuando estamos midiendo la clorofila A, estamos midiendo indirectamente la cantidad de algas que hay en el lago. A mayor clorofila, mayor cantidad de algas. Eso es. O sea, por ejemplo, hay una norma promedio o norma límite para clorofila A en las aguas superficiales de los lagos en Chile, ¿no? Es una cierta cantidad de clorofila que tiene que haber. Puede ser, por ejemplo, 3 microgramos por litro de agua. Microgramo es una cantidad muy chica, es como 0,0000003 gramos de clorofila por litro de agua. Y estos valores límites que se establecieron se superaron en todas las estaciones de medición. O sea, se llegó a valores de 5, de 7, 8, 10, por ejemplo, microgramos por litro. Ya. Entonces, claro, ese es el caso de clorofila, por lo tanto está saturado por clorofila A. Se superaron los niveles. El segundo parámetro es la transparencia. La transparencia indica qué tan transparente está el agua, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, cuando aumenta la cantidad de algas, el agua se vuelve menos transparente, se vuelve más turbia, porque las algas impiden que la luz entre al fondo del agua. Entonces, medimos la profundidad a la que entra la luz. Entre menor sea el número, menos profundo entra la luz. ¿Cachai? Más turbia es el agua. Entonces, entre más pequeño el número, más mala señal te está indicando. Okay. O sea, hay más algas. Entonces, hay una profundidad mínima a la que debe entrar la luz. Se estableció un límite, que es entre 9 a 7 metros de profundidad, por ejemplo. Y en las mediciones que se hicieron en los años 2014 a 2016, la profundidad que alcanzó la luz en promedio fue de 7, 8 o 9 metros. Fue un poco más baja. Entonces, de nuevo está saturado el lago por transparencia. Y el tercer parámetro es fósforo disuelto, que comprende fósforo inorgánico, orgánico y otros. El fósforo es un elemento químico esencial para la vida. Es necesario para el crecimiento de las plantas. También se usa como un parámetro de calidad del agua. Cuando supera cierto nivel, indica que está ocurriendo eutrofización. O sea, más allá de un cierto nivel tienes un exceso de nutrientes como fósforo. Entre más fósforo disuelto, más probable es que hayan florecimientos de algas. Entonces se estableció un valor límite máximo, por ejemplo, para fósforo disuelto que se mide en miligramos por litro. El límite es, por ejemplo, 0,015 miligramos por litro, que es 0,015, me parece, gramos. Son cantidades muy pequeñitas. Y de nuevo, estos valores máximos se superaron en 4 áreas de vigilancia. O sea, se calcularon valores de 0,027, 0,035, que superaron el valor límite. Ok, entonces, en resumen, a ver si entendí. En el lago Mayolafquén está ocurriendo un proceso de eutrofización por un exceso de nutrientes que alimentan las algas que crecen de forma exponencial, conformando florecimientos de algas que pueden ser tóxicos. Claro. ¿Verdad? Pero, ¿de dónde viene este exceso de nutrientes? Buena pregunta.
O sea, bueno, claramente los nutrientes vienen con los ríos que drenan hacia el lago, ¿cierto? Tienes bastantes ríos aquí en la cuenca del Villarrica, como el río Trancura, río Liucura, etc. Pero las fuentes de esos nutrientes son diversas. Hay fuentes que son naturales y fuentes que son humanas o antropogénicas. Fuentes que son puntuales y fuentes difusas. Las fuentes puntuales son, uno las puede determinar fácilmente, las identifica. Dice, aquí está entrando la contaminación. En cambio, las fuentes difusas son varios puntos dispersos de contaminación que no son fáciles de identificar. Entonces tenemos de todo tipo de fuentes. Una de las fuentes de nutrientes más grandes es una fuente natural, la propia naturaleza. Y estos nutrientes que vienen con los ríos vienen de la materia orgánica muerta, por ejemplo, de las hojas, de las ramas, de restos de vegetación, desechos animales, de materia orgánica del suelo o restos de rocas, también restos de sedimentos. Y como habíamos dicho, este es un proceso natural. De la propia naturaleza llega más o menos la mitad de los nutrientes totales, un 45%. Habíamos dicho que la eutrofización era un proceso natural que ocurre en los lagos a lo largo de miles de años. Entonces ahí podemos verlo, ¿no? Esos son los nutrientes que vienen naturalmente. Y este proceso natural lo estamos acelerando rápidamente con nuestros propios aportes de nutrientes. Ya. Eso nos lleva a las fuentes antropogénicas, fuentes humanas de nutrientes. Y ahí tenemos el caso de fuentes puntuales y fuentes difusas. Una de las fuentes puntuales, que es fácil de identificar, un punto concreto, que más aporta al lago con nutrientes son las pisciculturas o cultivo de peces, cultivo de salmones, por ejemplo. Y personalmente me sorprendí mucho cuando leí esto porque yo no sabía que había tantas pisciculturas en nuestros ríos, Seba. Sí. ¿Tú sabías? No sabía. Bueno, yo leí que habían más o menos 28 pisciculturas en nuestra cuenca que aportan el 38% del total de nutrientes que llegan al lago, del total de fósforo. El 38% eso es casi la cantidad de nutrientes que llegan de forma natural. O sea, está prácticamente duplicando. O sea, estoy yéndome al extremo, pero es mucha cantidad de nutrientes. ¿Y cómo es que las pisciculturas aportan tantos nutrientes? Es que ellas, cierto, cultivan peces en espacios reducidos, una gran cantidad de peces que requieren mucho alimento. Ese alimento también hay restos de alimentos que no consumen que se van con el río. Los peces producen muchos desechos y también pueden morir en grandes cantidades. Y todo esto genera enormes cantidades de nutrientes como nitrógeno, fósforo, amonio, urea, carbono, etc. Y todo esto se libera en el río y finalmente llega al lago. La tercera mayor fuente de fósforo es una fuente difusa. Es difícil de identificar porque son muchos puntos los que están contaminando. Y son los cambios de uso de suelo. ¿Te acuerdas de eso, Seba? De los cambios de uso de suelo. No. Con esto nos referimos a la deforestación, la limpieza de terrenos, la tala rasa, la agricultura. Todos estos procesos llevan a una gran erosión del suelo. O sea, tú sacas la vegetación, queda el suelo expuesto, se empieza a erosionar. Esto lleva a un mayor desprendimiento de las partículas del suelo y de los nutrientes, porque llueve, se lleva todos estos restos como de tierra, de todo lo que hay, los arrastra. Eso es lo que se conoce como escorrentía superficial. Los arrastra, los lleva a los ríos y los ríos los llevan al lago. Por otro lado, también se destruye en grandes cantidades la vegetación de las orillas del lago. La vegetación ripariana, los humedales, por ejemplo, también. Esta vegetación cumple la función de filtrar. Evita que entren demasiados nutrientes al lago. Cuando tú la quitas, no permites que esta vegetación filtre y absorba el exceso de nutrientes. Y todos estos cambios de uso de suelo aportan en general un 11% del total de fósforo que entra al lago. Igual es alto. A esto, aparte de esto, tenemos que agregar que en la agricultura y en los predios forestales, las plantaciones de monocultivos, por ejemplo, se utilizan grandes cantidades de fertilizantes, que son nutrientes como fósforo, nitrógeno, potasio. Muchos de estos nutrientes no son aprovechados completamente por las plantas porque les ponen muchos, y el exceso se va acumulando en el suelo
como te dije, el agua de la lluvia los arrastra en la escorrentía superficial y los lleva a las zanjas, a los ríos. No hay suficiente vegetación en la orilla que los filtre, por lo tanto pasan directo al río y de ahí al lago. Y también la ganadería produce mucho estiércol que aporta aún más nutrientes. Después tenemos fuentes que son puntuales como los sistemas de alcantarillado. ¿Ya? ¿Sabías, Seba, que nuestros desechos, nuestra caca, tiene muchos nutrientes? Es un fertilizante. Bueno, muchos de nuestros desechos terminan llegando al lago también. Por ejemplo, Curarrehue no tiene una planta de tratamiento de aguas servidas, por lo que vierte sus aguas residuales directo al río Trancura. Eso es un aporte de nutrientes. La planta de tratamiento de aguas servidas de Pucón también hace aportes al lago de nutrientes. Y en este punto tenemos que mencionar el aporte del turismo, ¿cierto? Al aumento de nutrientes, al aumento total de la caca que estamos tirando al lago, porque Pucón tiene aproximadamente, según un censo, creo que es del 2017, se supone que tiene 30.000 habitantes. Y se estima que en el verano llegan a Pucón cientos de miles de personas. La capacidad de la planta de tratamiento de aguas servidas es, según lo que leí, solo para 12.000 personas. O sea, no da abasto en el verano. Se sobrecarga. Colapsa. Y aquí tenemos otro problema, que es ya una fuente difusa de contaminación, que es las casas que no están conectadas a la red de alcantarillado y que utilizan fosas sépticas. Muchas de estas casas están en el borde del lago o en las orillas de los ríos y sus aguas servidas, que están sin tratar, van a las fosas sépticas desde donde se infiltran en el suelo y de ahí pueden contaminar aguas subterráneas o llegar a los ríos y finalmente al lago Villarrica o Mayolafquén. Y no solo aportamos con nuestros desechos, sino también con nuestros productos de limpieza. Por ejemplo, hay detergentes y hay jabones que tienen fosfatos. Todo esto se va por el desagüe y termina llegando al lago. Ahí está la respuesta, Seba, de dónde vienen todos estos nutrientes. O sea, vienen de la piscicultura, la agricultura, la deforestación, nuestras aguas servidas, nuestros desechos, nuestra caca, también los productos de limpieza que utilizamos, etc. La suma de todas estas fuentes de nutrientes, incluidas las naturales, dan un total de 302 toneladas de fósforo anuales, de las que el 55%, un poco más de la mitad, viene de fuentes humanas, como las que te mencioné antes. Antes mencionaste que ciertas especies de algas o cianobacterias podrían ser tóxicas para las personas y los animales. ¿Qué efectos tienen estos florecimientos de algas para la salud de las personas? Sí, te había mencionado que algunas especies de cianobacterias, que son también conocidas como algas verde-azules, son muy comunes en florecimientos de algas y pueden producir toxinas, como neurotoxinas que atacan el sistema nervioso, hepatotoxinas que afectan al hígado y dermatoxinas que afectan la piel, o pueden producir erupciones cutáneas, dermatitis, inflamación, etc. Esto puede afectar no solo a las personas, sino también a sus mascotas o cualquier animal que vaya a tomar agua del lago. Y no solo por tomar agua, sino que también por estar en contacto con ella en la piel. También obviamente va a afectar al resto de la biodiversidad del lago, a los peces, aves, invertebrados, etc. Y en cuanto a esa pregunta, Seba, sobre los efectos en la salud, las autoridades de aquí de la zona han sido enfáticas en que sí se cumple la norma para uso recreacional y que no se debería ver afectada la salud de las personas. Han dicho que lo que se superó son las normas secundarias de calidad ambiental, que se refieren a los impactos que se producen en el ecosistema, pero que no afectan aún la salud. Por ejemplo, si se superan las normas primarias de calidad ambiental, sí podría verse afectada la salud. No sé, yo igual tendría ojo, no sé qué piensas tú, porque han habido periodos en que los florecimientos de algas han sido más pronunciados, en ciertos veranos, por ejemplo, y sí se han detectado niveles peligrosos de cianotoxinas, y eso lo han documentado ciertos estudios. Obviamente, no sé si obviamente, pero normalmente cuando
hay florecimientos de algas, se nota, se ve desde arriba, se nota el cambio de color del agua, hay un cierto cambio de olor, el sabor del agua cambia, el agua se ve más turbia, es como que nos invita mucho al baño. Pero hay fotos, yo vi un estudio donde estaba documentado que había gente bañándose cuando había un claro florecimiento de algas. El agua estaba así como café y la gente se estaba bañando. Entonces, las personas también tienen que informarse sobre esto y tomar sus propias decisiones, me imagino. O sea, si ven el agua como sospechosa, no se metan. Y personalmente, yo prefiero no meterme al agua nunca, porque, bueno, va por criterio personal. O sea, cuando uno se informa al respecto, toma mejores decisiones, supongo. Y los florecimientos de algas claramente también afectan económicamente, disminuyen el turismo porque afectan el valor estético del lago, no se pueden realizar los usos recreativos, disminuyen los valores de propiedad, afecta la pesca, etcétera. Claro. Sin embargo, este verano a Pucón llegó una gran masa de turistas que llenaron las playas del lago y claramente no tenían idea de esto que estaba pasando en el lago. Sí, mucha gente no tiene idea. Claro. La gran mayoría. Claro. ¿Y qué podemos hacer nosotros para evitar que siga empeorando la situación o mejor dicho, para que mejore? Para eso existe actualmente se llama un anteproyecto de un plan de descontaminación, que es del Ministerio de Medio Ambiente, las municipalidades de Pucón, de Villarrica y de otros organismos. La idea de este plan es reducir la contaminación del lago de aquí a 15 años, o sea, es bastante a largo plazo. Y quieren devolver al lago a sus condiciones naturales de oligotrofía, o sea, un lago con pocos nutrientes. ¿Cómo quieren hacerlo? Disminuyendo las emisiones de los nutrientes que llegan al lago, especialmente del fósforo. El objetivo principal es disminuir el fósforo y no, por ejemplo, el nitrógeno, que también es un nutriente, porque el fósforo tiene la característica de ser un nutriente escaso que restringe el crecimiento de las plantas acuáticas. Se le llama un limitante natural. Cuando tienes poco fósforo, las plantas no crecen tanto, no hay florecimientos de algas. Si aumenta el fósforo, tienes florecimientos de algas. Entonces, ¿cómo quieren disminuir las emisiones de fósforo, por ejemplo? Limitando las emisiones de las pisciculturas. Van a establecer límites a la cantidad de fósforo que pueden emitir las pisciculturas en un año. Quieren conectar las viviendas de la ribera sur del lago al alcantarillado, las que no están conectadas. Quieren construir una planta de tratamiento de aguas servidas en Curarrehue. Quieren limitar la cantidad de fósforo que emiten las plantas de tratamiento de aguas servidas que ya existen. En el sector de la agricultura y del sector forestal, quieren que se vuelvan más sustentables. Instruir sobre buenas prácticas para que utilicen menos fertilizantes, por ejemplo. Que haya un mayor control de los animales de granja, de sus excretas, etc. También lo que me parece muy bueno es que quieren restaurar y reforestar las riberas con especies nativas. Las riberas del lago y las riberas de los ríos. Van a crear zonas de amortiguamiento ribereñas. Esto quiere decir franjas de protección en las orillas que filtren esta escorrentía superficial que yo te decía, filtran los nutrientes que vienen con la lluvia. Quieren reforestar y recuperar 2.000 hectáreas dentro de la cuenca. Van a plantar árboles, arbustos y pasto preferentemente nativos. Todo esto va a ayudar a regular lo que te contaba de la escorrentía superficial, retener o disminuir el arrastre de sedimentos, va a permitir la retención de nutrientes, etc. Y también lo que es muy importante es que quieren sensibilizar a las personas y realizar educación ambiental. Van a hacer talleres y charlas de turismo consciente, de conservación del patrimonio, conservación de la calidad de las aguas, protección de ecosistemas acuáticos, etc. Todo esto que quieren realizar para el plan de descontaminación tiene altos costos, obviamente. Sin embargo, los beneficios de la implementación del plan son aún mayores, por lo que el beneficio total neto del plan
se estiman alrededor de 1.789 millones de dólares, Ya. demostrando que tiene una alta rentabilidad, que sale más a cuenta proteger y descontaminar el lago. Ujú. Pero específicamente nosotros, ¿qué podemos hacer para poder ayudar en esta situación? Bueno, algo que podemos hacer tanto los que vivimos en Pucón como los que venimos a vacacionar Ujú. es asegurarnos de que nuestra vivienda esté conectada al alcantarillado público. Ajá. En el caso de que no lo esté, que tenga una fosa séptica, por ejemplo, preferir el uso del baño seco, que es un tipo de baño más ecológico, donde vas a poder hacer tus necesidades. Ya. También me parece que es importante tener ojo con los productos de limpieza y de baño, porque tienen fosfatos. Sí. Muchos de ellos, quizás ver los ingredientes, preferir algunos que sean, no sé, más naturales o biodegradables. Investigar eso. Apoyar siempre, o sea, bueno, ya que están informándose sobre esto, apoyar siempre la reforestación, especialmente con especies nativas. Reforestar las orillas de los ríos, de los lagos, proteger siempre los humedales, las áreas verdes. Los humedales son súper importantes porque filtran las cargas de fósforo, atrapan y retienen todos estos nutrientes como nitrógeno, fósforo, así que siempre estar atento con la protección de la vegetación. Ya. Y mantenernos informados para así proteger nuestro lago, apoyar la gestión integrada de cuencas. Ojo que no es solo el lago el que está declarado saturado, sino que es la cuenca entera la que está declarada saturada. Y eso me pareció bien interesante porque las autoridades entonces entendieron que el ecosistema entero, no solo el lago, es el que debe ser restablecido y regenerado. ¿Cachai? Claro, y hablando de cuencas, ¿me puedes explicar mejor qué es una cuenca? Sí, partamos de ahí. Sí, partamos de ahí. La cuenca es como un territorio o un área geográfica drenada por un único sistema hidrológico. ¿Ya? Así suena como medio especializado. Lo que quiere decir que cualquier gota de agua que caiga dentro de ese territorio, de esa cuenca, va a terminar tarde o temprano llegando a un río que va a llegar al lago. Ah, ya. Al lago Villarrica, Mayolafquén. Ese es en el caso de nuestra cuenca, que está definida, ¿no? Esa gota va a terminar llegando al lago. En nuestro caso, de la cuenca del lago Villarrica o Mayolafquén, es el lago y todos los ríos que llegan a él y todo el territorio que comprende eso. Ya. Y el límite entre una cuenca y otra es la línea más alta de las cumbres, que se le llama divisoria de las aguas. Todo esto implica que si uno quiere tomar medidas que van a impactar de alguna forma el lago, es necesario abordar la totalidad de las subcuencas que drenan hacia este lago, de que están dentro de esta cuenca, o sea, toda la cuenca completa. Y significa también que vamos a entender que cualquier cosa que hagamos en un determinado punto de la cuenca, o sea, si yo hago pipí o tiro desechos en un río en la punta de la montaña, eso va a terminar afectando eventualmente al lago de la cuenca, porque está conectado todo. Ajá. Y bueno, te quería comentar que había, según un estudio, está el lago Yehu, que está en la provincia de Arauco. Es un lago en Chile que posee las aguas más limpias del país. Y uno de los factores que están posiblemente detrás de esto es el cuidado y la protección que le han dado las comunidades mapuches del lugar. Así que tenemos que sacar muchas lecciones de ahí, cómo vivir de manera de no estar destruyendo tu cuenca, de no estar contaminándola. Así que bueno, recapitulemos un poquito. Partimos con la eutrofización, que es un problema de contaminación ambiental, de exceso de nutrientes, que está afectando no solo a nuestro lago, sino a otros muchos lagos del mundo. No es solo el Villarrica, sino también el Llanquihue, pasa en muchos lagos de Europa, de Asia, de Norteamérica. Y bueno, no olvidemos también que la demanda de recursos hídricos cada día es mayor. Y el cambio climático y la contaminación provocan que la disponibilidad de agua disminuya notablemente. Entonces tenemos que considerar siempre los efectos del cambio climático, que no son fáciles de predecir, porque eso determina que la descontaminación del lago es aún más urgente. Ujú. ¿Cachai? Ya,
Ahora, entonces, volviendo al tema del lago saturado o lago contaminado. Por lo que entendí, el lago o cuenca se encuentra saturado porque los 3 parámetros, clorofila A, transparencia, fósforo disuelto, están superados. Entonces, también se podría decir que el lago está contaminado. Porque estoy un poco confundido porque el alcalde de Pucón declaró efectivamente que el lago está saturado, pero que no está contaminado, porque no está afectando a las personas, según sus dichos. Claro, vimos una entrevista donde él hacía una distinción entre ambas palabras, saturado y contaminado. Pero, no sé, yo me pregunto, ¿qué significa entonces contaminado? Y según la RAE, contaminar es alterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de una cosa o de un medio por agentes químicos o físicos. Y claramente lo que estamos viendo es una alteración de las condiciones normales del lago. Y eso es, a mi parecer, contaminación, ¿no? Sí. Es lo que yo entiendo por contaminación. O sea, a mi entender, el lago se encuentra contaminado. Llámenle si quieren saturado o como quieran, pero la realidad es que estamos desequilibrando sus condiciones naturales. Bien, Katy. Creo que ya hablamos suficiente y lo dejamos más o menos claro todo. ¿Quisieras agregar algo más? Sí, no tiene mucho que ver con... Bueno, sí, tiene que ver. ¿Ya? Es que no hemos hecho como una aclaración. Me parece que tenemos que hacer una aclaración al final de este podcast, por ejemplo. Ni el Seba ni yo somos expertos en hidrología, ni en limnología, ni en química, ni en geología, ni en herpetología, ni etcétera, etcétera, etcétera. Sí, yo tengo estudios en ecología, ¿cierto? Ya, sí. Y me gusta mucho investigar y para cada capítulo me preparo mucho, leo papers, buscamos mucha información y de esta forma entregamos toda esa información especializada de una forma más masticada, o sea, más simplificada sí. para el público general. Porque lo que buscamos es informar de una forma general, no especializada. O sea, estamos buscando crear como una cultura general acerca de problemas ambientales y que la gente se vuelva más curiosa al respecto. Es como el primer paso para comenzar a concientizarse al respecto. Pero no estamos entregando información especializada, ¿ya? Si quieren informarse en profundidad y en detalle, tienen que tomar un curso, ir a un diplomado, vayan a la universidad. No tomen esto que nosotros estamos diciendo como, ¿cómo decirlo? Como una clase de la universidad, porque no lo es, ¿ya? Porque nosotros también cometemos errores, seguramente vamos a entregar información de forma sesgada, puede ser que estemos malinterpretando ciertos datos. Todo esto se conoce como cherry picking, es un concepto en inglés, cuando uno no es 100% objetivo. Claro. ¿Cachai? Intentamos ser 100% objetivo, pero estamos hablando de temas que van mucho más allá de nuestra expertise. Estamos hablando de biología, hidrología, química. Ya no somos dueños de la verdad, así que no, espero que nadie esté tomando lo que decimos al pie de la letra. Es una información muy general. Los invitamos a seguir informándose. Si les interesa el tema, para eso les dejamos una gran lista de muchas fuentes de información si quieren seguir. Y asumo. Muy bien, Katy. ¿Cierto? Sí. Con esto terminamos el episodio de hoy. Pueden encontrar todas las fuentes de información en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web www.volvamonosverdes.com. Chao. Chao.